Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Luis Raúl Palacios, Emotips. En un programa reciente de La Octava, los periodistas que la componen entrevistaron a Anabel Hernández, autora de 4 libros, entre ellos el último, El Traidor. Pero a 6 años de lo que sucedió en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, con la reunión que tuvo el señor presidente y el fiscal especial para los de Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, y donde estaba la subsecretaria y donde estaba Encinas y los padres y familiares de los normalistas y representantes. Es muy importante hablar de un tema que nadie quiere tocar. Lo toca Anabel, pero lo toca por encimita o de forma indirecta. Habla y es lo siguiente, y se titula el video: ¿la fiscalía o el presidente? ¿Quién sabe de la corrupción y es cómplice? Por omisión, pero es cómplice. ¿El señor presidente de la República de México o el fiscal general de la República de México? Porque es muy sencillo. Vamos a ver un video, muy probablemente en varias partes, en el cual estos dos periodistas de La Octava cuestionan a Anabel Hernández y se resume, yo lo resumiría así: ¿cómo es posible que él haya elegido, que el señor presidente haya elegido a este señor? ¿Y cómo es posible que este señor, el fiscal general de la República, Gers Manero, nomine para la CIPOL a una persona muy cercana a García Luna? 2. ¿Cómo es posible que sea el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tan amigo de la gobernadora Sheinbaum de la Ciudad de México, y ella a su vez proteja a García Harfuch, siendo que García Harfuch, cuando hace 11 años creo, cuando pasó lo de Ayotzinapa, hace 6 años, discúlpenme, cuando pasó lo de Ayotzinapa, García Harfuch era en Guerrero, donde pasaron los hechos, donde levantaron a los 43 normalistas y lastimaron a mucha gente. Era el encargado de la Policía Federal. Y se la quita con algo muy sencillo, diciendo: es que yo pedí un permiso y estaba en Michoacán, muy cerquita, muy cerca. Pero adivinen quién se dio el permiso. Él mismo se dio el permiso de ir a Michoacán esos días. Perdón por la caja de huevo, ya no se ve.
Entonces, es estar jugando a loquito. También la periodista nos menciona que es falso que el ex procurador en tiempo de Peña estaba en Canadá y después se fue a Israel, donde no tenemos tratado de extradición, pero la Interpol lo dejó entrar porque es dedo chiquito. Y entonces ahí se va sabiendo algo. A mí lo que me interesa no son ellos. A mí me interesa ni llegar a Peña Nieto ni a los expresidentes. A mí me interesa en este momento por qué el fiscal tiene agente todavía de García Luna, por qué el presidente de la República protege tanto a Claudia Sheinbaum de Ciudad de México y por qué ella, Sheinbaum, protege tanto a García Harfuch y por qué la unidad de inteligencia financiera que decíamos nosotros que es el único bastión posible y bueno, aparte de la secretaria de Energía. ¿Por qué le tienen confianza a Harfuch? Si lo quisieron matar, si ya mataron a un hermano o medio hermano, no me interesa, pero hace días que pasó eso. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué los periodistas no hablan de esto? O sea, alguien está mintiendo aquí. Alguien está mintiendo aquí. Y no puede ser Anabel, porque Anabel está sacando una nueva edición. O sea, se le acabó el tiraje del libro Los Hombres del Presidente, o no me acuerdo cómo se llama, el primero. Y está sacando otra vez tiraje de ese libro. Y ahí vienen todos los libros y en uno de estos videos lo vamos a ver. A continuación, vamos a tratar de buscar y de ver, vuelvo a decir, en la octava, y le doy todos los derechos, aunque tengan derechos de autor, son ellos y Anabel, pero a mí, Luis Raúl Palacios, me suena mucho porque sesgan todo y minimizan todo. Voy a ponerle un momento en pausa para buscarlo, permítanme un segundo. No. Permítanme un momento.